Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida de nuevo a este espacio de poesía y conversación. Continuamos con más escritores de esta maravillosa familia de editorial 3K. Hoy nos acompaña María de Los Ángeles Monroy Galvis. Ella es una joven escritora que ha dedicado gran parte de su vida al deporte, la música y los estudios académicos. Ella nació en Tunja, Colombia, y es graduada de Psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Con el transcurrir del tiempo, María ha incursionado en la filosofía, en el enriquecimiento artístico, en procesos de intervención social con el colectivo Clown. Por otro lado, se impulsó y sí se sintió impulsada por docentes y por sus amigos y se hizo partícipe y ganadora del concurso regional de poesía junto con la presentación de una ponencia filosófica desarrollada bajo una fuerte crítica al modelo educativo tradicional, misma que fue objeto de reconocimiento por parte del jurado, y este acto fue culminado a sus 16 años. Ha sido publicada por varias editoriales, entre ellas Editorial Hago Cosas de España, siendo seleccionada para su libro Autor número 7, así como se ganó su publicación en una antología con Editorialita de Colombia. Fue también merecedora de ser publicada por Editorial 3K gracias a su poemario A ella, fruto de innumerables noches de insomnio. Todo esto bajo el distintivo de finalista del segundo concurso internacional de poesía romántica por el premio 3K, un mérito alcanzado entre escritores de 13 países. De igual manera, ha colaborado con la revista Amalum de Poesía Romántica Internacional y actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos literarios. María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Camila, soy colaboradora de la editorial y estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en este espacio. Mila, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Me alegra mucho que nos acompañes. Nos están viendo por acá desde las redes de la editorial, entonces queremos que nos cuentes cómo llegaste a este mundo de la poesía, qué fue lo que te trajo hasta acá. Bueno, yo creo que la poesía, digamos que es un género literario que está como muy intrínseco en todo, ¿no? Tú puedes escribir poesía a partir de las cosas que te pasan cotidianamente, de la política, del contexto social, o sea, la poesía es como un estilo donde tú simplemente remites precisamente todo lo que contemplas a un aspecto que todos podamos entender. Entonces, para mí llegar a la poesía fue, yo creo que desde muy pequeña, donde se me facilitó un poco más eso, más allá de tal vez escribir otro tipo de relatos y entender que a partir de la poesía yo podía llegar a expresar lo que a lo mejor verbalmente no podía hacer o no podía emplear. Entonces, digamos que fue como descubrir y poder interiorizar muchas cosas, lo que me permitió encontrar la poesía como una opción, no solamente como un hobby, sino como algo que en serio me permitía transmitir no solo sentimientos, sino ideas poco más concretas a las demás personas. Ujú. Bueno, vimos que has incursionado en más concursos de poesía y demás. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque pues estás con Editorial 3K y bueno, fue pues un proceso diferente, pero ¿cómo fue con las otras editoriales o cómo ha sido en estos otros espacios? Bueno, pues digamos que cuando yo tuve mi primer poemario como tal, ya remitido, que fue con precisamente la editorial 3K. En ese momento también me permití pues compartir el manuscrito a diferentes editoriales o grupos, precisamente por la parte de expandir un poquito como y tener más bagaje. Mm, en ese entonces también surgió el tema de Hago Cosas de España y nos surgió un tema también con la editorial Adarve en España también. Entonces, como tal, pues siempre hay la parte donde tienes que enviar el manuscrito, tienes que esperar la respuesta, todo el proceso de maquetación y demás, pero considero que, por ejemplo, con estas editoriales es un poco más ralentizado el proceso, a lo mejor, no sé, por la magnitud de los manuscritos que reciben o demás, entonces siempre es un poco más demorado
Sí, los procesos son más tardíos para efectuar las publicaciones. Con la editorial 3K, digamos que hubo también la facilidad en el sentido de que de alguna manera también pues nos ubicamos en América y que la conexión, todos los espacios y los horarios pues se fundamenta un poco más sencillo. Ujú. Bueno, estás en este cuento de, pues, de la poesía, de la literatura. ¿Cómo ha sido esto con toda la parte artística que vimos que, pues, cómo lo has, digamos, entrelazado, porque estuviste con el colectivo Clown? Entonces, ¿cómo hace esto, pues, que pueda llegar como a un punto de decir, bueno, puedo tomar esto de la poesía, puedo tomar esto de lo artístico y lo voy mezclando? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado es precisamente decir como, bueno, ¿cómo puedo precisamente abordar eh, mi inconformidad, no sé, con las políticas públicas de una manera que obviamente pues no sea hostigante a un nivel que pueda ser contraproducente, sino que yo pueda decir, bueno, mira, como psicóloga, digamos que mi pensamiento es como decir, mira, el sistema de salud tiene esta falencia y esto nos lleva a que, por ejemplo, los niños no puedan tener un entorno educativo, por ejemplo, adaptable. Entonces, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, a través de la poesía retomo y precisamente abordo como la realidad que veo en las calles. Inicio a generar una crítica donde digo, bueno, no sé, hay personas, hay madres, hay niños, hay gente indefensa y de alguna manera, por decirlo entre comillas, se inicia a romantizar a través de la poesía una crítica social. Eso es como el punto o el bagaje que también me gusta mucho desarrollar dentro de lo que escribo. Entonces, ha sido esa ha puesto inspiración, o sea, las vivencias de los otros, el estar en contacto con los otros, toda esta parte social, ¿es lo que te inspira o has encontrado otra inspiración aparte de eso para escribir poesía? Yo creo que también desde un aspecto muy personal, ¿no? Por ejemplo, la parte del romance, que es un eje principal también de la editorial 3K, es algo que nos toca o nos cobija a todos en un momento, ¿no? Entonces, tanto de la parte del amor y el desamor, yo creo que desde esto uno puede tocar muchas fibras, ¿no? O sea, fibras propias y hace uno como un proceso de catarsis donde dices, bueno, vamos a tomar un duelo y vamos a afrontarlo a través de una escritura, vamos a profundizar, a convertirlo en algo más que un sentimiento, sino en hacerlo arte, por decirlo así. Entonces, digamos que esto también es algo que me gusta mucho, yo poder decir, no sé, me siento agobiada, hace un día estresante, vamos a escribir, a plasmarlo todo. Bueno, cuéntanos qué desafíos has tenido que enfrentar a la hora de escribir. Yo creo que todos hemos tenido un gran desafío y es como ese momento en que nos quedamos en blanco. O sea, que Ujú, no sé qué escribir, que se perdió mi musa, digámoslo así, que muchas veces lo decimos. ujú. ¿Qué desafíos has tenido que enfrentar? Pues iniciando, por ejemplo, a abordar los conceptos, ¿sí? El poder expandir, conocer palabras, conocer cómo yo puedo decir lo que siento de otra manera y también porque hay momentos donde estás retomando un escrito, ¿no? Y después dices, no, ya no sé cómo cerrarlo, no sé cómo abordarlo, necesito cambiar esto, pero realmente no puedo. Pero de repente te llega la idea para poder complementar otro escrito que llevabas. Entonces, digamos que voy como en ese vaivén del hecho de no voy a presionarme hasta un punto, porque entiendo que no siempre, aunque quieras, va a fluir, pero sí voy a tratar como tal de estimularme de leer un autor, de leer el otro autor, de ver diferentes estilos, escuchar música, no sé, yo siento que puedes conectar como diferentes áreas de lo que tú eres como persona, y no sé, en todo sentido, y de esa manera van fluyendo las cosas, pero Entonces, sí obvio que sí se han presentado. ¿te Dime. ha pasado que dejas escritos a un lado y en algún momento los retomas y dices, no, definitivamente ni lo voy a terminar? O sea, porque creo que nos ha pasado a todos, o por lo menos a mí me ha pasado que empecé, escribí dos o tres líneas y dije, bueno, no, aquí ya hasta aquí voy. Y pasa un tiempo y después lo retomo y digo, "Nah, es que ni siquiera tengo como con qué terminarlo". Entonces, ¿has Ujú. descartado cosas y te ha pasado algo así? Sí, sí, porque siento que de todas maneras, aunque uno quiera, muchas veces no sale, ¿no? Las cosas no fluyen, no se ve bien, no se escucha bien, entonces siempre está uno en la búsqueda o en la reconstrucción de mirar cómo puedo colocar o cómo puedo hacer que lo que yo piense suene bien.
Ujú. Bueno, te pregunto esto porque creo que son de las cosas que uno se enfrenta, pues o iniciando o en todo este proceso de escribir poesía. Entonces, nos gustaría de pronto que le contaras o que les dijeras a las personas que nos están viendo, que quieren o están en ese proceso de, bueno, no sé si lanzarme a escribir poesía o bueno, o no a escribirla, pero tal vez a mostrarla, en ese proceso de bueno, a veces es como una misma discusión con uno, que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? A mí me pasó alguna vez y yo escribo desde hace muchísimo tiempo, pero pues vine a lanzarme hace muy poco y fue gracias a mi mejor amiga, que me decía, Cami, pero ¿por qué tienes todo esto guardado sabiendo que mucha gente Ujú. seguramente se va a conectar contigo? Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que dicen, ay, bueno, estoy en ese conflicto conmigo mismo de si lo hago o no lo hago? Pues yo qué te digo, también tengo amigos, ¿sabes? Ahorita que lo retomas, también tengo amigos que veo y desde muy jóvenes han escrito, ¿no? De diferentes temas, a veces, por ejemplo, las emociones, tristeza, mm, alegría, demás eventos. Entonces, para mí siempre es como, mira, o sea, los tienes ahí y obvio, son súper valiosos y qué rico que uno pueda, por ejemplo, retomarlos así en un grupo con que uno se siente en confianza, pero también es muy rico que las demás personas puedan conocer tu arte y tu talento. Y además de eso, también es el hecho de que muchas veces, pues, son más como las ideas que creemos de nosotros lo que nos paran, lo que nos frena, y no por el hecho que no tengamos talento, porque yo considero que hay muchas cosas, incluso por ejemplo con el tema de escribir, que se van puliendo. Sí, o sea, todo el tiempo nos estamos construyendo, estamos buscando ideas, todo el tiempo estamos precisamente tratando de que seamos mejores en lo que hacemos. Entonces, para mí el hecho de tomar el punto de arriesgarnos debería ser vital. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, encuentro muchas personas que dicen, no, yo quiero publicar, yo quiero compartir o quiero escribir un libro, pero nunca nos tomamos o nunca damos ese paso para decir, bueno, aunque me rechacen o aunque me digan que no, vamos a intentarlo. ¿Sí? Entonces, para mí es como seguir en esa búsqueda y tomar como ese voto de confianza con uno mismo, más que con los demás, con uno mismo de decir, bueno, vamos a ver qué pasa o vamos a comprometernos con esto, que siempre es una experiencia que realmente me parece muy bonita. Súper importante lo que dices y retomar eso, o sea, es más un compromiso con nosotros mismos de valorar ese talento, ese don que tenemos, que darnos cuenta que, bueno, podemos conectar con muchos y podemos no conectar con otros, o sea, es normal, es como nos pasa en la vida, no siempre tenemos esa empatía con todo el mundo, pero sí podemos crear lazos con otras personas que tal vez se sienten identificados con nosotros y súper importante pues como rescatar eso. Ahora sí, entrando en materia, cuéntanos un poco de tu poemario a ella. Bueno, este fue escrito creo que en el 2019, sí. Y con ello me presenté al concurso que en ese momento estaba con la editorial 3K. Em, Siento que era un momento bastante complejo en mi vida. Entonces, digamos que estaba como en plena adolescencia, en ese entonces, y asimilar ciertas emociones como la parte de una ruptura emocional o demás, pues siempre al inicio va a ser un poco caótico y catastrófico, porque pues tú digamos que no contemplas muchas veces una solución o no se entiende el ciclo habitual de la vida, ¿no? Entonces en ese momento yo inicié a escribir no tanto porque creyera en mí o porque tuviera un desarrollo literario, sino más porque lo que te comentaba al inicio, yo lo vi como una opción para poder plasmar o sacar tanto lo que yo sentía, porque digamos que habitualmente, ¿no? En ciertas relaciones pues genera uno el corte de comunicación y hay cosas que no se pueden decir, cosas que uno siempre diría, bueno, mira, me faltó esto o que años más adelante uno retoma finalmente. Entonces, para mí escribirlo fue retomar y plasmar o no dejar que pasara como desapercibido un momento que fue tan importante en mi vida. Bueno, cuéntanos cuáles son tus poemas favoritos. Puede ser de a ella, puede ser de, bueno, de otros autores incluso, que tengas, que digas, bueno, esto me marcó totalmente. Ahí, digamos que de los clásicos, por decirlo así, tengo por ejemplo también a Neruda. Neruda me parece que es muy nostálgico.
Sí, evoca bastantes sentimientos y también se arraiga un poquito hacia eso que escribo mucho, que es acerca del desamor. Entonces me identifico mucho con Neruda. Mm, en este momento hay un autor que él es de apellido Marwan, él es español y él retoma mucho audiolibros. También me gusta mucho escuchar poesía porque pues digamos que ahorita que se está abordando un poquito más el tema de las redes sociales, me parece muy interesante eso. Y precisamente toman muchas analogías de la cotidianidad y abordan mucho del proceso de cómo tú vives diferentes aspectos de tu vida. Entonces, digamos que principalmente ellos también, pues más allá de eso, lo que te decía, por ejemplo, hacia visos un poquito más de política, hacia una poesía un poco más social. Mm, pero pues principalmente ellos, sí, realmente, o sea, en cuestión, por ejemplo, de poesía, suelo leer artistas un poquito más regionales, Ujú. es un poquito más arraigado a eso. Bueno, y ya que estabas hablando de redes sociales, cuéntanos, ¿estás en redes sociales? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que, pues, como lo que te has encontrado, que has dicho, bueno, me funciona, no me funciona? Porque digamos que esto es un mundo muy amplio. Entonces, ha sido, pues, como, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo te sientes frente a eso? Lastimosamente no he podido tomar el tema de las redes, o sea, más allá de algo personal, no, pero sí me gusta. Y sí es un proyecto que he pospuesto durante mucho tiempo, porque hay muchos escritos que yo siento que uno hace y que no necesariamente tienen que pertenecer como tal a un manuscrito o algo más amplio, sino que pueden ser un poquito más solos y que tú, o sea, que quieres darle un abordaje más amplio. Por ejemplo, la parte de lo que yo te decía de Marwan, que es el autor que pues me gusta bastante es el hecho de que se retoma eso. Me gusta, por ejemplo, poder escuchar o para que los demás también contemplen desde su percepción cómo el autor llega a escribir, con qué intencionalidad, ¿sí? Cómo haces las, o sea, los puntos, las terminaciones y de esa manera también poder pasar a otro punto de no solamente disfrutar a partir de una lectura, sino de algo que ya pasa a otros sentidos. Y si quisiera tomar esto, realmente siento que las redes no solamente por la expansión o por el hecho de poder que te conozcan más, sino porque es un canal excelente para abordar este tipo de, pues de sistemas. Sí, es verdad, a veces escucharlo del propio autor, de su entonación, de esa forma como lo lee, porque realmente creo que a pesar de que fue escrito por ese autor, uno lo lee también desde diferentes puntos. Entonces hoy me siento más triste, entonces posiblemente el mismo poema lo vaya a leer hoy y mañana que estoy contenta o en 2 meses que siento algo diferente, tal vez también lo lea diferente. Ujú, Entonces tienes toda la razón, esa entonación, esa forma de sentirlo, el mismo autor se siente muy diferente. Entonces, bueno, un formato tal vez audiovisual o no sé, que pueda llegar pues como de otras formas, porque pues sí, casi siempre vemos es como la poesía escrita, muy pocas veces pues, o siento yo que no nos hemos pues como ujú. metido tampoco en ese espacio de los mismos autores, tal vez escuchar, puede que no, yo no me haya acercado y no haya encontrado mucho, pero sí, casi siempre encontramos pues como el poemario, los libros y demás. Entonces, qué bueno que tocaras ese punto y así también invitamos a quienes quieran pues incursionar, también se animen a hacerlo, tal vez ellos mismos leyendo sus poemas y no, tal vez no escrito, sino, bueno, un audio con ellos o de alguna otra forma pues escuchar esta parte. Queremos invitarte, María, entonces a que nos compartas algunos de tus poemas. Queremos escucharlos, entonces te dejo el espacio. Claro que sí, Camila. Y sí, realmente pues la invitación es a poder seguir conectando y seguir escribiendo, ¿no? Tratar como de, en lo posible, pues enaltecer ese tipo de talento que muchas personas tenemos y que a veces dejamos de lado, que no consideramos que es tan importante. Entonces, permíteme un minuto, por favor, ya. El primero que les quiero dar a conocer es precisamente uno de los relatos que estaban en el poemario de Aella, ¿sí? Como les mencionaba hace un tiempo, el poemario remite pues ya a un contexto un poco más romántico,
Entonces el poema titula Sempiterno. Siempre te voy a amar porque lo mereces. Mereces a alguien que te ame como si mejor que tú nadie hubiese, porque no lo hay. Y sí, creo en los amores eternos porque el mío es uno de ellos, porque te amo con locura, esa locura que te hace sentir vivo, que te cambia el rumbo, la prisa y las reglas de la vida. Amores como el nuestro, con un inicio y sin final. Digamos que en este poema, por ejemplo, si me permites realizar la apreciación, el concepto de sempiterno nos implica precisamente eso, ¿sí? Algo que siempre va a ser eterno. Entonces yo lo contemplo o en esta parte es de algo más romántico, pero digamos que también lo puedo extrapolar hacia algo muy espiritual, ¿no? Hacia el desarrollo de nosotros mismos, que realmente pues entre ese devenir que tenemos constantemente, finalmente no nos damos cuenta de cómo podemos avanzarnos, de cómo nosotros mismos nos cobijamos y de cómo finalmente podemos llegar día a día a seguir conociéndonos más a nosotros mismos y que finalmente es algo que pues no tiene, no tiene un fin. Mm, sí. El, el segundo escrito también es un poco romántico y dice, hay cosas que amo dentro de la normalidad, cosas que son habituales pero no trascienden, que no llenan. Hay cosas que amo que podría perder, pero es que contigo nunca imaginé tener que hacerlo, tener que escribirte en un pedazo de papel que probablemente nunca leerás, escribirte un par de letras que con el paso del tiempo, si al caso, quedarán en la memoria imborrable de haberlo sido todo, en el ferviente anhelo de que sea yo lo que tú quieres, como si en eso no se me pasase la vida, viendo cómo tus ojos brillan por otros ojos y cómo los míos se difuminan cada vez más en medio de tu ausencia. Y yo, y si me permites, otra, Claro, adelante. solo que es un poco más extenso. Este titula La vida mía y dice, son tantas noches que no has estado alrededor de la cama y aún así me es difícil recordar la vida detrás de ti. Pareciese que estas cosas ocurren con concurrencia, pero ¿cómo decir que sí? Si el sentir que tus piernas adornan mis caderas y que tus dedos recorren mi espalda desencaja una bocanada de mi boca en medio de la noche. ¿Cómo acostumbrarme a no rodearte con mis brazos mientras posas suavemente tu rostro en mi pecho y este late sin prisa? Intento y aún así no puedo explicar lo que es estar sin ti, sin rozar tus labios, mis labios sobre tu espalda mientras juegas, cocinas, te bañas. ¿Cómo decantar la magia de bailar contigo si brillamos aún en lo lóbrego del silencio, de nuestras siluetas que se ensanchan como si de siempre se hubiesen conocido? Son tantas las sensaciones que aún profesan las promesas que nos hiciste mientras el mundo era una breve locación. ¿Acaso debería aducir al destino como si fuese una mala pasada? ¿O a lo más darme de bruces para entender que te has ido? Es, es un poco a brevedad, un poco del enfoque que sí suelo preservar. Muchas gracias, están muy hermosos, la verdad me llegaron mucho. Te agradezco mucho, mucho por acompañarnos. Espero que todos hayan disfrutado de tu poesía y bueno, esperamos poder encontrarnos en otro espacio. Gracias, Camila, por tu invitación y por tu tiempo. Bueno, a todos muchas gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este espacio de conversación con María y nos veremos más adelante. Vale, Camila, muchas gracias. Que tengas un excelente día.